Ok, ya. Bueno, primero que todo, espero que todos estén bien, que hayan tenido una linda semana y que puedan tener un buen día. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el estudio del libro de Ezequiel. La semana pasada terminamos el capítulo 4, ¿verdad? De este libro, ¿cierto? Eh, bueno, en aquella, digamos, a lo que me refiero, la semana pasada, lo que estudiamos fue la parte de, déjeme aquí acordarme, lo que estamos estudiando desde el capítulo 4 en adelante, ya, de este libro de Ezequiel, es básicamente una de las primeras profecías que da Ezequiel, que ese señor lo manda que se acueste, ¿verdad? Y coloque a la ciudad en medio y le coloque vallado, ¿verdad? Que la sitie, ¿no? En otras palabras, ¿cierto? Y la semana pasada me acuerdo que estudiamos la parte donde el Señor le dice que tiene que comer pan con una serie de harinas, ¿verdad? De mezcla de cosas, ¿verdad? Que en realidad no se usaban para hacer pan, ¿ya? Y le dice que tenía que cocerla en excremento, pero Ezequiel le dice que nunca había hecho algo así, así que el Señor le concede que lo haga, digamos, en excremento de animal, ¿ok? Y básicamente toda la profecía que vimos en el capítulo 4 aproximadamente viene siendo como una aproximación de lo que iba a ser la destrucción de Jerusalén, ¿cierto? Y las penurias que la gente que estaba ahí iba a pasar. Específicamente se refería al hambre y a la sed, ¿cierto? Me acuerdo que en los capítulos anteriores, el Señor les decía que iban a comer, eh, que iban a comer el pan por medida, ¿cierto? Y el agua también por medida, ¿ya? Eh, exactamente le dijo que la sexta parte de un hin de agua, ¿ya? Y yo les decía que la sexta parte de un hin de agua era medio litro de agua aproximadamente al día, ¿ya? Y 20 ciclos de pan era aproximadamente como una marraqueta, ¿ya? Al día, ¿ok? No sé si ustedes saben, pero las marraquetas tienen 300 calorías, ¿ya? Cuando usted se come una marraqueta así sola, de trigo, ¿ya? De harina de trigo, tiene 300 calorías, ¿ya? Y el ser humano necesita a lo menos 2000 calorías por día, ¿ya? Entonces, básicamente se estaban comiendo como menos de una quinta parte de las calorías diarias que tenían que ingerir, ¿ok? Eso por mucho tiempo, no era algunos días. Y aparte, el pan que comían no era pan de trigo, ya era un pan de mezcla digamos, de legumbres, ¿cierto? Que no era pan en realidad, pero que lo ocultaban para que fuera como más contundente, ¿ya? Y medio litro de agua al ser humano aproximadamente, hay algunos que son más buenos para agua que otros, ¿ya? Pero como media se dice que debería tomar 3 litros de agua al día, ¿ya? Entre agua y té y todo lo que usted toma, ¿ya? Entonces acá estaban tomando medio litro de agua al día, ¿ok? Entonces usted puede más o menos entender el momento, digamos, o la circunstancia que ellos estaban pasando. Y eso no fue por un tiempo corto, ya fue por mucho tiempo. Ya, entonces lo que estaba tratando de profetizar Ezequiel acá era eso, ya era que iba a pasar esa circunstancia con la gente. A esta altura todavía no pasaba, pero Dios estaba mostrando a través de Ezequiel que eso iba a pasar si ellos no se arrepentían, ¿verdad? Y una de las cosas importantes también que consideramos capítulo 4 era que a pesar, ¿cierto? A pesar de que se estaba viendo todo este tiempo que el Dios estaba muy enojado con ellos, ¿verdad? A pesar de eso, siempre hay espacio como para las concesiones que Dios hace, pero Dios hace concesiones a las personas, ¿cierto? Eh, que actúan justamente. En este caso le hizo esta concesión a Ezequiel, ¿verdad? En donde Ezequiel le dijo que no lo hiciera hacer eso y el Señor le dijo, bueno, pero va a tener que hacer todo, ¿ya? Que era menos peor que lo anterior. O sea, en vez de comer pan con excremento humano, o sea, pan cocido con excremento humano, iba a comer pan cocido con excremento de buey, ¿ya?
Y lo otro también vimos el ejemplo de Ebed-Melech, ¿ya? Ebed-Melech es un etíope que aparece en el libro de Jeremías, el cual está estudiando el jueves, ¿ya? Y Ebed-Melech, a pesar de que no era hebreo, sino que era etíope, el Señor le dijo que lo iba a liberar de la destrucción que se venía porque Ben-Melech hizo un acto noble al rescatar a Jeremías de un pozo que lo habían echado, ¿ya? Entonces todas esas cosas nos llevaron a la conclusión, ¿cierto? De que a pesar de que a veces Dios se enoja mucho y, digamos que derrama juicio sobre las naciones por los pecados de las naciones, siempre como que tiene cuidado o concede favores o salvación, ¿verdad? A las personas que son temerosas de él, ¿ya? Y eso es un patrón bíblico que se da en muchas escrituras, no solamente acá, sino que los ejemplos más típicos, ¿verdad? Son el Arca de Noé, ¿verdad? El Lot en Sodoma y Gomorra, ¿ok? Y estos ejemplos de acá, de los cuales también hay varios, ¿ya? ¿Ok? Así que eso fue como lo que estudiamos el capítulo 4 del libro de Ezequiel, ¿ya? Entonces ahora vamos a entrar al 5, ¿ok? En el cual sigue la misma lógica del libro, ¿ya? Pero antes vamos a hacer un resumen, ¿ya? Del contexto histórico del libro, ¿verdad? Eh, lo habíamos hecho así como varias veces, pero bueno, lo voy a volver a hacer, ¿ya? Algunas cosas importantes, que espero que ya se las sepan, pero se las voy a repetir igual, como decía el apóstol Pedro, ¿verdad? Eh, son esto de que, por ejemplo, eh, el libro de Jeremías con el libro de Ezequiel, ¿verdad? Hablan de cosas similares, ¿ya? O sea, de lo mismo, del mismo acontecimiento histórico. ¿Cuál fue el acontecimiento histórico? ¿Cierto? Este que está acá, ¿verdad? El acontecimiento histórico fue la destrucción del templo de Salomón, ¿ya? Y el cautiverio judío por 70 años en Babilonia, ¿ya? Entonces, de eso se trata el libro de Jeremías y de Ezequiel, ¿ok? Se trata básicamente de eso. No incluyo a Daniel porque Daniel no habla tanto de eso, ya Daniel es como un libro más que tiende a la profecía, ¿ya? Pero Jeremías y Ezequiel se trata directamente de la, digamos, de la advertencia de que Dios hace para que la gente se arrepienta y de esa forma se salven de la destrucción, ¿verdad? Y cuando hablamos de la destrucción del templo de Salomón, ¿ya? Mucha gente a veces piensa que como que se destruyó de un día para otro, como que tiraron una bomba y se destruyó, ¿ya? Pero eso no fue así, obviamente, sino que fue en un periodo entre el año 605 y el 585, ¿ya? O sea, estamos hablando de 25 años, o no, de 20 años, ¿ya? 20 años de diferencia entre la primera amenaza, ¿cierto? O la primera invasión y la tercera, ¿ya? Y que fue la última, ¿ok? En la primera parte o la primera invasión que se hizo, básicamente no pasó nada, sino que solamente se llevaron como prisioneros a algunos nobles del país, entre los cuales iba Daniel, ¿ya? Daniel y su amigo, ¿ok? Después, al pasado el tiempo, ¿verdad? Se llevaron más prisioneros, entre los cuales iba Ezequiel, el libro que estamos estudiando, ¿cierto? Y finalmente ocurrió la destrucción en el año 585, ¿ya? Esto sucedió, ¿por qué fue así? Bueno, sucedió porque los reyes de Babilonia, Nabucodonosor, yo creo que en una primera etapa no quería destruir todo, sino que básicamente quería que se sometieran a él, ¿verdad? Y hacían tratos con los judíos, con los reyes, pero los reyes se rebelaban, después no cumplían el trato. Entonces, Nabucodonosor volvía, ¿cierto? Para, como por así decirle, como para pegarles de nuevo, ¿verdad? Y cada vez era lo mismo, ¿verdad? Pero yo le decía que esto tiene que ser interpretado como la paciencia de Dios, ¿verdad? O como la misericordia de Dios, porque al final esto fue como dolores de parto, cada vez fue increciendo, ¿verdad? Eh, y, y básicamente Dios les quería mostrar con esta advertencia que el juicio de él se venía y que tenían que volverse a él o arrepentirse, pero al final no lo hicieron y se terminó destruyendo la ciudad, ¿ya? Y hubo un cautiverio de 70 años. Este tema del cautiverio es importante en este capítulo, sobre todo en esta sección, porque vamos a estudiar algo
un tema que es bien común en la escritura que se llama remanente, ¿ya? ¿Ok? El remanente, ¿ya? Entonces, y ahí vamos a analizar de qué parte la gente era del remanente, ¿va? Y eso, ese es como el contexto histórico del libro, ¿ya? Que lo hemos visto antes, pero bueno, nunca está de más repasarlo, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿cuál es el capítulo 5? Vamos a estudiar en los versículos 1 al 4, ¿ya? La profecía de las terceras partes, ¿ya? Así se llama, ¿ok? Bueno, así es el nombre que le puse, ¿ya? Dice, y tú, hijo de hombre, dice, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. Una tercera parte quemarás a fuego en medio de la ciudad, cuando se cumplan los días de la serie. Y tomarás una tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad. Y una tercera parte esparcirás al viento, y yo desenvainaré espada en pos de ellos. Tomarás también de allí unos pocos en número, y los atarás en la falda de tu manto, ¿ya? Y los tomarás otra vez de ellos y los echarás en medio del fuego, y en el fuego los quemarás. De allí saldrá el fuego a toda la casa de Israel, ¿ya? Bueno, entonces después del tema del pan, ¿verdad? Eh, no se sabe si probablemente Ezequiel todavía estaba en la misma posición que estaba antes, ¿ya? O tal vez no, ¿verdad? Pero podríamos llegar a pensar que sí. Pero después del tema del tema del pan, lo que le dice Dios a Ezequiel es que tiene que ahora cortarse el pelo y la barba, ¿ya? ¿Ok? Con un cuchillo agudo. Eh, y tenía que dividir todo ese vello facial, digamos, ¿verdad? Lo tenía que dividir en tres partes, ¿ok? Entonces, una parte se iba a quemar, ¿ok? Otra la iban a cortar, ¿ya? Y otra la iba a esparcir, ¿ok? Eh, una la iban a esparcir. Y de aquellos que se iba a esparcir, él decía que tenía que eh, guardarse alguno, ¿verdad? En el manto, ¿ok? Y que de esos que se guardaban en el manto, algunos de ellos lo iba a tener que quemar, ¿ok? Entonces, básicamente esa es la profecía, ¿ya? Que iba a ocurrir, ¿ya? O que el Señor le dice a Ezequiel que tiene que hacer. Entonces, vamos a analizar qué más o menos básicamente significa cada una de estas cosas, ¿ya? No es tan complejo entender más o menos de qué se trata, ¿cierto? Yo creo que a lo mejor ustedes ya están vislumbrando de qué se trata, pero la parte que es un poco más compleja es la parte de los que se guardan en el cinto, ¿ya? Que yo les decía que eran como el remanente, ¿ya? ¿Ok? Entonces, bueno, eso es lo que vamos a analizar, ¿ya? El día de hoy, ¿ok? Bueno, el contexto de este capítulo, o al menos de esta sección del capítulo, ¿verdad? Es que, bueno, Ezequiel sigue actuando bajo las instrucciones divinas para realizar un acto simbólico que represente el juicio de Dios sobre Jerusalén debido a sus pecados, ¿verdad? Y de eso se trata básicamente el libro hasta acá, aparte de la visión que tiene Ezequiel de Dios, se trata de que Ezequiel está representando, actuando, digámoslo así, de cierta forma, ¿verdad? Y está representando de forma simbólica el juicio que Dios iba a traer sobre Jerusalén, ¿ya? Y obviamente que esto es una continuación de la parte anterior, ¿verdad? De la parte del pan, ¿cierto? Porque la parte del pan también era una simbología o era una actuación de lo que realmente iba a pasar en la ciudad, ¿verdad? En el asedio, en los tiempos cuando Dios iba a traer ese juicio sobre ellos, ¿ok? Así que básicamente de eso se trata, lo que vamos a estudiar, ¿ya? Así que vamos a ir como en nuestra costumbre, eh, versículo por versículo, analizando esta profecía, ¿verdad? Entonces acá le pide que tome un cuchillo agudo, ¿verdad? Como una navaja de barbero y que lo haga pasar sobre su cabeza y su barba, ¿ya? Y que tome una balanza de pesar y divida los cabellos, ¿verdad? Con una balanza, ¿ok? Eso es importante, ¿ok? El tema de la balanza es un detalle importante, ¿ya? De ahí lo voy a decir por qué. Entonces dice espada afilada como navaja, ¿verdad? Bueno, nada más decir que la espada
en la escritura simboliza el juicio de Dios, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos Apocalipsis 2:12, ¿verdad? Dice, y escriba al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, ¿ya? Em, bueno, la espada básicamente también se conoce como la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Ya? Pero la palabra de Dios también uno la puede utilizar en el sentido de juicio, ¿cierto? Porque al final eh, Dios juzga a las naciones con su palabra, ¿verdad? Dios juzga a las naciones y a todos nosotros, ¿verdad? Con sus mandamientos, que es su palabra, ¿ya? Entonces, en general, la espada puede simbolizar, ¿cierto? El juicio, ¿ok? Y yo creo que en este contexto, dado lo que estamos estudiando, ciertamente simboliza el juicio de Dios, ¿ya? Ahora, me queda más o menos claro de que Dios le pide a Ezequiel que use una espada, ¿ok? O un cuchillo agudo, dice, ¿ya? Eh, como para cortarse, ¿ok? El cabello, ¿ya? ¿Ok? Entonces, eh, pues después dice, toma una navaja de barbero, ¿ya? Y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba, ¿ya? Entonces, el cuchillo, bueno, básicamente lo que hace la navaja de barbero, él con la navaja de barbero se corta el pelo y la barba, ¿ya? Y después con el cuchillo, como que remata ese pelo y esa barba, ¿ya? El cuchillo básicamente simboliza, como le dice acá arriba, el juicio que Dios va a traer sobre el pueblo. Entonces, una parte de ese pelo, después el Señor le dice que lo corte afuera de la ciudad y ahí lo corta con ese cuchillo, ¿verdad? ¿Ok? Em, ok. Entonces le dice que se afeite la cabeza y la barba. Esto no es un detalle menor porque en la cultura hebrea, el acto de cortarse el cabello y la barba se asocia con el luto y el duelo, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a Job 1:20, dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y se postró en tierra y adoró, ¿ya? Entonces, eh, el cortarse el pelo, ¿ya? O rasurarse a cero, ¿cierto? En la cultura antigua era una señal de tristeza, ¿verdad? Y de pérdida. Y aquí queda demostrado con Job. Bueno, Job fue aquel que perdió cuando perdió su familia completa, ¿verdad? Entonces dice que cuando a él le pasó eso, se rasuró la cabeza, ¿ya? Y se postró en tierra y adoró, ¿ok? Entonces, el rasurarse la cabeza es un acto que simboliza una pérdida, ¿ok? Así que el hecho de que Dios le diga que se afeite la cabeza y la barba, también está hablando de luto, de duelo, ¿verdad? De tristeza y de pérdida, ¿ok? Entonces, todo lo que estaba haciendo Ezequiel estaba simbolizando algo, ya apuntaba como algo, ¿ok? Eh, Bueno, además de eso, cortarse el cabello y la barba, específicamente la barba, ¿ya? Era una señal de humillación y vergüenza, ¿verdad? Eh, la barba era un símbolo como de dignidad y respeto, por eso usted veía que, no sé, en las películas que todos usaban así como barbas bien, bien profusas, era porque la barba tenía como una simbología antiguamente, ¿ya? De dignidad, ¿ok? Y aquí esta escritura en 2 de Samuel, capítulo 10 versículo 4-5, ¿ya? Dice... Entonces Anún tomó a los siervos de David, que eran hebreos obviamente, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se lo hicieron saber a David, él envió a encontrarles, porque ellos estaban sumamente avergonzados. Y el rey dijo, quedaos en Jericó hasta que os crezca la barba y entonces volver. ¿Ya? Entonces acá tenemos esta situación en donde a unos siervos de David les cortan la barba, pero hasta la mitad, ¿verdad? Les cortan como la mitad de la barba. Y ese acto era como, la palabra dice que yo estaba muy avergonzado, ¿verdad? Dice sumamente avergonzado. ¿Por qué? Porque le habían cortado básicamente la barba y porque andaban con una ropa corta como hasta las nalgas, dice, ¿verdad? O unos pantalones cortos, digámoslo así, ¿ya? Entonces David le dice que se queden en Jericó hasta que les crezca la barba. Ya, o sea, se quedaron, yo creo que a lo menos un par de meses, ¿ok? Esperando que les creciera la barba. Porque, ¿qué quiere decir todo esto? Que cuando tú te cortabas la barba era como un acto de humillación, ¿ya? Te querían humillar. Entonces, cuando te humillaban, te cortaban la barba, ¿ok? Eh, entonces, todo eso tiene una simbología. Entonces, cuando Ezequiel hace eso de cortarse el pelo y la barba,
¿ya? Eh, es una representación también que apunta al juicio de Dios, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, de esa forma, Ezequiel, al cortarse el cabello, ¿verdad? Y todo, está representando muchas cosas al mismo tiempo. Está representando duelo, humillación, etcétera, ¿ya? Puro sentimiento así de ese estilo, ¿ya? Ahora, el pesaje y división del cabello en tres partes. Yo le había dicho que esta parte era importante, y es porque cuando Ezequiel se corta todo su vello, ¿verdad? Facial, el cabello y la barba, ¿ok? Dios le dice, no le dice sepáralo en tres partes, sino que le dice ocupa una balanza, ¿ya? Entonces la balanza es una, la balanza tiene una simbología de precisión, o sea, no una simbología. Si tú quieres ser preciso en algo, tienes que ocupar una balanza. Por ejemplo, si usted está cocinando y está haciendo un queque, por ejemplo, ¿ya? Y quiere que el queque le quede, pero en las medidas precisas, usted va a ocupar una balanza, ¿verdad? Va a decir la receta 230 gramos de tal cosa. Entonces usted va a asegurarse de que sean 230 y no 200 ni 300, ¿verdad? Y eso lo puede hacer con la balanza, porque si lo hace al ojo, lo más probable es que no la chunta los 230, ¿cierto? Entonces, la balanza tiene sentido en el contexto de precisión, ¿ya? ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios cuando hace su juicio, ¿ya? Es preciso en lo que le va a tocar a cada quien, ¿ya? Hay un sentido, digamos, de que Dios le va a pagar a cada quien lo que merece, ¿ya? Eh, y Él se va a ocupar de que cada quien reciba lo que merece, ¿ya? Eso es lo que les quiero mostrar, que al Señor ocupar, al decirle ese que ocupa una balanza, está siendo como muy preciso en ese sentido, ¿ya? Ahora, cada porción del cabello que Ezequiel pesó representa diferentes formas de juicio, de destrucción que caerían sobre la ciudad, ¿cierto? El fuego, la espada y la dispersión. En el capítulo anterior hablamos del hambre, ¿verdad? Eh, pero yo creo que el hambre tiene que ser asociada con el fuego acá, porque muy probablemente la gente que moría dentro de la ciudad, o era lo más común, ¿cierto? De la gente que moría dentro de la ciudad, muchos morían de enfermedades y antiguamente cuando las personas estaban en los asedios y empezaban a morir de enfermedades, las personas las quemaban para no esparcir esas enfermedades, ¿cierto? Era como ¿por qué no la podía usted dejar ahí muerta a la vista de todo? Porque era una fuente básicamente de infección. Entonces, yo creo que el fuego está relacionado con la parte del hambre, en el sentido de que aquellos que morían, ya fuera por el hambre principalmente, los quemaban, ¿ya? Usted podía morir en la ciudad, la causa más común por la que podía morir, estando dentro de la ciudad, ¿ya? Era por hambre o enfermedad, ¿ok? Eran como las causas más comunes cuando usted estaba dentro de la ciudad, ¿ya? Pero ya fuera que muriera por hambre o por enfermedad, lo muy probable que sucedía es que usted lo iban a quemar, ¿ya? No lo iban a enterrar, sino que lo iban a quemar. ¿Y por qué? Porque así evitaban que se esparcieran las enfermedades, ¿ya? Las infecciones, ¿ok? Y eso, bueno, siempre se hizo en la antigüedad, ¿verdad? En este tipo de situaciones, ¿ok? Bueno, los que iban a morir de espada, evidentemente iban a morir por la violencia de la guerra, ¿ya? Entonces la espada es una forma de juicio también, ¿ya? Así como lo es el hambre y la enfermedad. La espada también es una forma de juicio, ¿cierto? Y la espada tiene relación con la violencia, ¿ya? Generalmente las personas dicen con la guerra, ¿ya? Pero es más profundo que la guerra en el sentido que tiene relación con la violencia, ¿ok? De algún tipo de violencia moría, ¿ok? Y la dispersión, ¿verdad? La dispersión finalmente representan esos cabellos que fueron enviados al aire, pero usted no tiene que pensar en dispersión como escaparse del país, ¿ya? Sino que los que eran dispersos era porque los tomaban y los llevaban prisioneros, ¿ya? Cuando el Señor le dice, y voy a desenvainar espadas sobre ellos, o sea, sobre esta facción, sobre los dispersos, quiere decir que ellos iban a ser enviados lejos, ¿verdad? Pero iban a ser enviados con una situación de esclavitud, porque a estas personas que están acá, a los que envían a la dispersión,
Lo primero que todo los atrapaban, los esclavizaban, ¿ya? Y luego los vendían como esclavos seguramente, como le pasó a José, ¿cierto? Que los hermanos lo vendieron y José terminó en otro lado muy lejos, ¿verdad? Como en la dispersión, por así decirlo, pero tenía un estado de esclavitud por un tiempo, ¿verdad? Porque después Dios lo liberó de ese estado, ¿cierto? Entonces, cuando Dios les dice que van a ser dispersos, tiene que entenderse como enviados lejos, pero bajo digamos, bajo esclavitud, ¿ok? Eso es lo que simboliza cuando Dios le dice, los voy a enviar lejos y voy a desenvainar espada detrás de ellos. En el sentido de que no van a estar lejos, pero no van a andar en paz, sino que van a estar siempre sujetos a algún tipo de violencia, como lo que le sucede a las personas que son esclavas, porque las personas que son esclavas, ¿ok? Sufren diversos tipos de violencia o abuso, etcétera, ¿ya? Espero que me entiendan, ¿ya? Ahora, la balanza, cuando el Señor le dice a Ezequiel que los pese, ¿ya? Esta balanza simboliza la precisión y el justo juicio de Dios, ¿verdad? Que le da a cada quien lo que merece, ¿ok? Ni más ni menos, ¿ya? Eh, Aquí hay una escritura en Romanos 2 5 al 11, que la voy a leer, que dice, Romanos 2 del 5 al 11 dice así, dice, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios, ¿ya? Entonces, el concepto de justicia, yo les decía la última vez que hablamos, que era que, o significa, dar a cada quien lo que se merece, ¿ya? Entonces, y por eso se llama justo juicio de Dios, ¿verdad? Y esta balanza simboliza eso, simboliza el justo juicio de Dios, ¿verdad? De hecho, yo la otra vez les comentaba que si ustedes van a un tribunal, a un tribunal de justicia, digamos, van a ver la imagen de la justicia, ¿verdad? Y la imagen de la justicia es una mujer, ¿cierto? Que tiene una venda en los ojos, que tiene una balanza en una mano y que en la otra mano tiene una espada, ¿ya? Entonces, la balanza significa el justo juicio, ¿cierto? Y la precisión en el juicio, ¿ok? Por eso se mide, ¿verdad? Hay una balanza, ¿cierto? Que mide por así decirlo, mide tus actos buenos versus tus actos malos, ¿ya? Y te paga conforme a tu obra, ¿ya? Bueno, la espada es para hacer daño. Usted no tiene una espada para hacer cariño, ¿verdad? La espada es para hacer daño y la espada simboliza la pena o el juicio eh, digamos, como dice la escritura, ¿verdad? El daño que usted genera a la persona que hizo lo malo, le paga con daño, ¿verdad? Como dice la escritura acá, le dice, cuando dice eh, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, ¿cierto? Eso simboliza la espada, ira y enojo, ¿cierto? A los que hacen injusticia y vida eterna y honra a los que hacen justicia. Ya, entonces la espada simboliza básicamente la parte donde usted hace daño a los que hicieron lo malo, ¿verdad? Y el hecho de que la justicia sea, eh, tenga una venda, ¿ya? Quiere decir que es ciega, ¿verdad? Que no mira, no hace justicia conforme a la vista, sino que es ciega, ¿ya? Que como debería ser. Miren, ando buscando una foto acá para mostrársela. Espérense. A ver si me carga esto. Deme un ratito, ¿ya? Yo me imagino que todos la han visto, pero igual la vamos a ver, ¿ya? Em, si pudiera, a ver. No, no me aparece esta cosa. ¿Ya? No sé si alcanzan a ver ahí. Sí, hermano, se ve. Ya, Ahí está. esta imagen de bronce que está acá, bueno, esta que está acá, aquí hay varias, ¿verdad?
básicamente simboliza la justicia, ¿verdad? Entonces la justicia tiene una balanza en una mano, ¿ya? Tiene una espada en la otra, ¿ok? Y es ciega, ¿no? No sé si alcanzan a ver, pero tiene una venda en el ojo, ¿ya? Entonces, esta simbología es básicamente muy parecida a lo que dice Romanos, ¿verdad? Eh, que Dios va a pagar un justo juicio, ¿verdad? En el justo juicio, la justicia lo está representando la balanza, ¿ya? ¿Ok? Entonces ahí se mide en la balanza, se mide como tu obra buena y tu obra mala, por así decirlo, ¿verdad? Y se mide cuán malo he sido, cuán bueno he sido, ¿verdad? Eh, entonces, si tú has sido bueno, se te paga con, como dice la escritura, con vida eterna, honra y gloria, ¿verdad? Pero si tú has sido malo, se te paga con la espada, ¿verdad? Y la espada, según lo que dice Romano, ¿cierto? Es ira y enojo, ¿verdad? Ira y enojo. Y que se simboliza de varias otras formas, ¿cierto? Pero obviamente con cosas malas, porque usted no tiene una espada para hacer cariño, ¿verdad? Y el hecho de que la justicia sea ciega, o sea, no es que es ciega, sino que tiene una venda en el ojo, es que él no mira la posición para hacer juicio, ¿verdad? Sino que el juicio es parejo para todos, ¿ok? Bueno, eso debería ser en un mundo ideal, ¿verdad? O debería, eso lo hace Dios, porque lamentablemente en el mundo en que nosotros vivimos, ¿verdad? No mora la justicia, ¿cierto? Como dice la Escritura. Aquí no mora la justicia, ¿verdad? Pero en el cielo mora la justicia y Dios es el que hace justicia. Es por eso que la Escritura dice que Dios pagará, ¿verdad? Dios paga porque Dios es justicia, ¿verdad? Y yo le explicaba la otra vez también de que muchas veces se piensa, creo que el jueves estábamos hablando de esto, se piensa de que Dios, bueno, sobre todo cuando uno estudia estos libros de Jeremías y Ezequiel, uno ve como juicio por todos lados, ¿verdad? Y ve así como penas terribles que tuvieron que sufrir las personas que se desviaron de los caminos de Dios. Y uno llega a pensar de que Dios como básicamente como un Dios castigador, ¿verdad? ¿Ok? Pero lo que pasa es que ahí hay varios puntos que a veces tienden a malentenderse, ¿verdad? El primero, ¿cierto? Es que, bueno, estos libros tratan de esa parte de la historia, ¿verdad? De la parte de la historia donde el pueblo de Dios se desvió de los caminos del Señor. Eh, pero hay varias cosas que no se consideran. La primera es que Dios le advirtió por mucho tiempo, ¿verdad? Porque yo siempre le he dicho que Dios no ejerce el juicio sin antes advertir, y advertir mucho. De hecho, la Escritura dice que Dios es paciente para con nosotros, ¿verdad? Porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo primero, ¿ok? Lo primero es que Dios es paciente. Dios da oportunidades para que nos arrepentamos, ¿ya? De diversas formas, no solamente una, hermano, sino que varias, ¿ya? Y de varios tipos. Él nos da, digamos, muchas oportunidades. El Señor no tira un juicio de la noche a la mañana, sino que el juicio de Dios o las señales del juicio de Dios son como dolores de parto, ¿ya? Entonces uno tiene que tener sabiduría para entender estas cosas, porque cuando usted ve que las cosas se van poniendo cada vez más malas, ¿verdad? Tiene que entender que Dios es el que está permitiendo que las cosas sean así para que usted se dé cuenta, o para que la gente, o todos nosotros, nos demos cuenta de que viene algo malo, ¿ya? Entonces, que tenemos que volvernos a Él, ¿ok? Entonces, no es de la noche a la mañana, no es que es como que Dios está esperando que tú te descuides y te va a cortar con la espada, eso tampoco es así. Y lo otro, que es una parte bastante importante, es que el que Dios haga juicio tiene que hacerlo porque Él es justicia, ¿ya? Y la justicia involucra un castigo, ¿ya? Si usted vio recién la imagen de la justicia que yo le mostré, que tenía una balanza y una espada, la espada simboliza el castigo, ¿ya? Y si la justicia no castiga, no es justicia, por más, ¿ya? Porque la justicia tiene que castigar, ¿ok? Porque si no, no es justicia, pues la justicia que no castiga no es justicia, ¿ya? Cuando mucha gente sale, por ejemplo, en algunos lugares sale alegando, o no más que alegando, sino que protestando que se haga justicia, cuando usted, por ejemplo, ven actos así que pasan muy feo, por ejemplo, cuando le hacen daño a los niños, por ejemplo, ¿ya? Eh, y la mamá y los papás salen indignados pidiendo justicia. ¿Qué quieren decir con eso? Quieren decir que ellos quieren que al que hizo eso se le castigue y se le castigue fuerte, ¿ya? Entonces, si usted es un juez y no castiga, déjeme decirle que no es un juez justo, ¿verdad? Entonces, Dios como es el juez por excelencia y el juez supremo del universo, tiene que castigar. No es que
no lo tenga que hacer. Tiene que castigar, ¿ya? Porque si no, no sería justo, ¿ya? La justicia, por lo tanto, por definición, trae como intrínsecamente el término de castigo o el castigo, ¿ya? Y eso es un concepto que es muy importante, porque cuando nosotros aprendemos a conocer a Dios, sabemos que Dios es justo. Y por el hecho de que Dios es justo, hay ocasiones en las que Él va a tener que aplicar un castigo sí o sí, porque es parte de su naturaleza, porque es parte de la justicia, ¿ya? ¿Ok? Porque si no, la justicia no sería justicia, ¿ok? Sería injusticia, que es lo que tenemos en este mundo, ¿verdad? Porque en este mundo tenemos, ¿cierto? Que a las personas que hacen lo malo se les paga con cosas buenas, ¿verdad? Y a los que hacen lo bueno se les paga con espada, muchas veces, ¿cierto? Entonces eso es injusto, ¿verdad? O a aquellos que hacen lo malo no le hacen nada, ¿verdad? No se les paga con espada, sino que se les paga con cualquier otra cosa, ¿ya? Pero no con espada. Entonces, a la justicia de hoy día, del día de hoy, se le cayó la balanza, se le cayó la espada y también se le cayó la venda, ¿verdad? Entonces, esos conceptos son importantes que los entendamos, porque a veces eh, podemos mal entender a Dios, ¿ya? Y la idea es que aprendamos a conocer a Dios, como dice la Escritura, ¿verdad? Que la Escritura dice que el Señor lo que más quiere es que lo aprendamos a conocer y a entender, ¿ok? Bueno, sigamos, para no quedarme pegado. Entonces, el verso 2 dice, una tercera parte quemará fuego en medio de la ciudad, cuando se cumplan los días del asedio, y tomarás una tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad. Y una tercera parte la esparcirá al viento, y yo desenvainaré espada en pos de ella, ¿verdad? Bueno, la tercera parte que se quema, ¿verdad? Representa a los que van a ser destruidos por el fuego dentro de la ciudad. Posiblemente durante el asedio y la destrucción de Jerusalén. Como yo les decía, posiblemente también los que morían de hambre dentro de la ciudad o los que morían de enfermedad dentro de la ciudad se quemaban. Entonces también eran finalmente destruidos a fuego, ¿ya? Entonces, una tercera parte simboliza a ellos. Otra tercera parte, ¿ya? Dice, representa cuando dice acá, y tomará una tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad, ¿ya? Simboliza a aquellos que morían por la espada, es decir, en combate o como resultado directo de la violencia, ¿verdad? De la violencia en algún lado, pero principalmente fuera de la ciudad, porque fuera de la ciudad se producían los combates, ¿verdad? Entonces muchos morían ahí, y eso morían en espada, ¿ok? Y la parte que se esparce el viento representa a aquellos que serán dispersados y llevados al exilio, ¿ya? Entonces, el juicio no se limita a la muerte, ya fuera por fuego o por hambre o por espada o por lo que fuera, sino que también a la vida en cautiverio. Y parte del castigo era una vida en cautiverio, ¿ya? Y la vida en cautiverio era aquellos que eran esparcidos por el viento. ¿M? Ahora, fíjese que dice, con respecto a esta tercera parte, dice, y yo desenvainaré espada en pos de ellos. ¿De quiénes? De estos, de los que esparció el viento, ¿ya? ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Ok? Significa que, eh, significa que en el exilio iban a permanecer bajo juicio. ¿Y esto qué quiere decir? Que simboliza una vida de cautiverio, esclavitud, falta de seguridad y paz. Porque cuando usted es esclavo, ¿ya? Si usted llegara, viviéramos en la antigüedad y llegara a un país y nos invadiera y no tomara a cada uno de nosotros y nos mandara a diversas partes de la tierra como esclavos, vendidos como esclavos, ¿verdad? Usted en su vida de esclavo no va a ser una vida de seguridad y de paz, ¿ya? Sino que va a ser eh, una vida dura y difícil porque va a ser un esclavo, ¿verdad? Y va a sufrir diversos tipos de vejámenes, obviamente, que sufrían los esclavos, ¿cierto? Le iban a pegar, iba a pasar hambre, a lo mejor no le iban a matar, ¿cierto? Pero iba a pasar hambre, le iban a pegar, le iban a quitar sus cosas, iba a sufrir injusticia de diversos tipos, no sé, po, me imagino que me entiende, ¿verdad? Entonces, cuando Dios dice que aquellos que iba a esparcir al viento, iba a desenvainar espada en pos de ellos, quiere decir que ellos, estando en el exilio, iban a sufrir las consecuencias de ser esclavos, que significaba, bueno, todo lo que le he mencionado antes y otras cosas más también, ¿ya? Levítico 26:33 dice, y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra será desolada y desierta vuestras ciudades. ¿Cierto? Aquí Levítico también se le está advirtiendo ya de antemano, de mucho tiempo atrás, ¿cierto? Las consecuencias de la desobediencia. Y también dice lo mismo, ¿cierto? Que lo iba a esparcir, pero iba a desenvainar espada
en pos de ellos, ¿verdad? O sea que estando en el exilio iban a sufrir consecuencias negativas, nefastas, ¿verdad? De toda esta situación, ¿ok? ¿Ok? Entonces, eso. Y bueno, finalmente los versículos 3 y 4, ¿ok? Dice, tomarás también de allí, o sea, del montón de pelo o de los que están esparcidos al viento, ¿verdad? O los que iba a esparcir al viento. Dice, unos pocos en número, ¿ya? Dice, unos pocos, ¿ok? O sea, poquito, no mucho. Y lo atarás en la falda de tu manto. Y tomará otra vez de ellos, o sea, de estos pocos, ¿ya? Y los echarás en medio del fuego, y en el fuego los quemarás. Y de allí saldrá fuego a toda la casa de Israel, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Ya esta es como una parte que es un poco más complicada, ¿ya? Pero vamos a ir ahí parte por parte. La primera es que él tenía que tomar unos pocos cabellos en la orla del manto, ¿ya? ¿Ok? Ahora, este pequeño grupo representa lo que yo le decía, un remanente, ¿ya? Que iba a ser preservado en la tierra de Judá, que no iba a ser llevado ni en cautiverio, ni iban a morir en el asedio, ni iban a morir por espada, sino que iban a quedar vivos y iban a quedar ahí en Judá, ¿verdad? La orla del manto puede simbolizar protección divina, ¿ya? Porque iban a estar ahí como guardaditos, ¿cierto? Eh, Así, estos pocos cabellos simbolizan el grupo de sobrevivientes que Dios preservará y protegerá incluso en medio del juicio, que fue básicamente lo que hizo. Cuando nosotros vamos a Jeremías, capítulo 39, y aquí ya está casi después que se llevó a cabo el juicio de Dios, dice, pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, este Nabuzaradán era un babilonio, ¿verdad? Dice, capitán de la guardia, dejó en la tierra de Judá a algunos de los pobres del país, los que no tenían nada, y les dio viñas y campos en aquel día, ¿verdad? Entonces esto quiere decir que de la gente pobre que había en el país, este capitán babilonio, ¿ya? Tomó algunos pocos de ellos, ¿ok? Los que eran pobres y no tenían nada, y le regaló viña y campo, ¿ya? Le regaló, dijo, ya quédense aquí, y vivían ahí, po, ¿ya? ¿Ok? Entonces, esta gente que está acá, en esta parte, simboliza aquellos que se guardó, es una parte de lo que simboliza aquellos que se guardó en el manto, ¿ya? ¿Ok? Bueno, ¿qué simboliza esto? Simboliza que la preservación de un remanente, incluso en medio del juicio, refleja la misericordia de Dios nuevamente, ¿verdad? Aun cuando Dios castiga a su pueblo, no lo destruye por completo, ¿verdad? Sino que mantiene un remanente, ¿verdad? Y este tema del remanente es un tema que es bien común en la escritura, ¿cierto? En muchos lados de la escritura siempre se habla como de remanentes, ¿ok? Y remanentes son aquellos que son poquitos que Dios guarda, ¿ya? Para continuar hacia adelante. Un remanente puede ser las 8 personas del diluvio, ¿verdad? Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas, ¿verdad? Ellos son un remanente. Porque si no hubiera sido por ellos, no estaríamos hablando hoy en día acá, ¿cierto? Entonces, en muchos lugares hay remanentes. En el tiempo de Isaías, ¿verdad? Cuando Isaías lo estaban persiguiendo, Dios le dice, ¿sabes? Que él se guardó 7.000 hombres que eran su remanente en todo el país, ¿ok? Entonces usted dice 7.000 son hartos, sí, pero dentro de un país no es mucho, ¿ya? Es muy poquita gente, ¿verdad? Entonces también se habla de ese remanente. En el Nuevo Testamento también se habla del remanente. Entonces, el concepto de remanente es un concepto muy común en la escritura que se habla en distintos lugares, ¿ya? Y acá tenemos un remanente, ¿verdad? Que Dios dejó acá, que son aquellos que simbolizan estos que están en el manto, ¿verdad? Pero dice que son pocos en número, ¿ok? Son porque son pocos, ¿ya? Ahora, dice, quema de los cabellos del remanente. Entonces aquí uno puede decir, bueno, pero ¿cómo no era que lo habían salvado? ¿Cómo están que los queman, verdad? ¿Qué quiere decir esto, verdad? La quema de algunos cabellos del remanente simboliza la purificación o el juicio continuo que incluso estos sobrevivientes enfrentarían, ¿ya? Esto quiere decir que aunque han sido preservados, aún van a enfrentar dificultades y purificación de su pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que Dios salvó a algunos pocos, ¿ya? De esos pocos, continuamente iban a estar siendo purificados, ¿verdad? Iban a estar siendo enjuiciados en el sentido de que habían sido preservados, pero si fueron preservados,
Si se vuelven a desviar, Dios los va a volver a destruir, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es lo que quiere decir, que de este remanente se queman, se están quemando algunos porque son aquellos que a pesar de que fueron preservados, se, digamos, se pueden desviar, siempre están sujetos a desviarse de los caminos del Señor, ¿ya? Entonces, ellos son nuevamente purificados mediante el fuego, mediante el juicio, porque el fuego simboliza el juicio, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, también tenemos que entender que las condiciones de devastación en las que quedó el país hizo que la vida se volviera muy difícil. Probablemente también este fuego se refiere a eso, ¿verdad? Se refiere a de que a pesar de que ellos quedaron vivos en el país, ¿verdad? Y quedaron con viña y con todo, uno puede decir, bueno, quedaron mejor que antes, ¿cierto? Porque antes no tenían nada, pero ahora tenían viña. Sí, pero el país estaba destruido. Y no sé si usted ha visto, a veces ve, o en las películas o en las mismas noticias, cuando los países hay una guerra, ¿verdad? Y después la guerra termina, el país queda en ruina. ¿Ya? Entonces, es una vida difícil después porque está todo en ruina, no hay nada, ¿ya? Y usted tiene que, la vida se le complica en extremo porque tiene que partir casi de cero, ¿cierto? Entonces la vida se vuelve más difícil de lo que era antes, ¿ok? Entonces a lo mejor este fuego, ya del que habla, ¿ok? Que dice que los va a quemar, se puede referir básicamente a dos cosas. Se puede referir a que, si bien es cierto, Dios los salvó, pero están en continuo, digamos, escrutinio de Dios, ¿verdad? Escrutinio de Dios, y aquellos que se vuelven a desviar automáticamente son destruidos. Y también puede resultar, cierto, que la vida se volvió muy difícil después de la destrucción del país y que a pesar de que ellos quedaron vivos, quedaron con viña y con todo, pero tenían una vida difícil, ¿verdad? Una vida complicada, porque aparte estaban en cautiverio en su propio país, ¿verdad? Porque no eran independientes como lo eran antes, ¿ya? Entonces puede referirse a eso, ¿ok? Ahora, hay otro remanente, si usted lee la escritura, ¿verdad? Hay un remanente de Israel que fue el que regresó del exilio, ¿ya? Hay, entonces, aquí es como que habla, uno podría entender que son dos tipos de remanente. El remanente que quedó, ¿ya? Del que le hablé recién, y el remanente, ¿cierto? Que volvió posteriormente, ¿ya? Desde el exilio, porque si usted lee el libro de Nehemías, por ejemplo, se va a dar cuenta de que desde el exilio volvieron varios judíos, ¿verdad? Varios hebreos, que después de que Dios terminó el juicio de ellos de 70 años en el exilio, volvieron al país, ¿ya? Entonces a ese también se le conoce como remanente. Entonces son como que hubieran dos tipos remanentes, los que quedaron y los que volvieron, ¿ya? Aquí Jeremías 24, 5, 7 dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos buenos higos, así reconoceré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a esta tierra, y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón, ¿verdad? Estos son los que volvieron después de los 70 años, se está refiriendo a ellos acá, ¿ya? Entonces este fue un grupo de gente dentro de los cuales iba Nehemías, ¿ya? Que volvió del exilio después de 70 años, ¿ya? ¿Ok? Y si, bueno, quieres saber más de ellos, lea el libro de Nehemías, pues ahí está la historia, ¿ya? De este remanente que volvió, ¿ok? Entonces, este remanente iba a tener el favor del Señor, ¿ok? ¿Ya? Bueno, este es el remanente que volvería a Dios, ¿cierto? Después del exilio en Babilonia, ¿ya? Y este grupo representa a aquellos que fueron llevados al exilio y luego regresaron a Judá cuando se permitió el retorno bajo el decreto de Ciro de Persia, ¿verdad? En este tiempo ya no reinaba Nabucodonosor, sino que reinaba Ciro de Persia, ¿ya? Y este grupo fue el que volvió. A lo mejor no volvió, no fueron los hijos de los que se fueron cautivos, probablemente porque 70 años harto tiempo, ¿verdad? Pero representan a ese grupo de personas que se fueron llevados al exilio, ¿verdad? Y que finalmente después, por la gracia del Señor y la misericordia de Dios, volvieron a su tierra para continuar con el país, ¿verdad? Porque Dios en su misericordia, a pesar de que se habían apartado mucho de los caminos de Dios, no los destruyó por completo, sino que dejó un poco, ¿verdad? De gente para que volvieran a reconstruir el país, ¿cierto? Ahora, el remanente que quedó en Judá después de la invasión representa a aquellos que sobrevivieron a la destrucción inmediata y la primera oleada del exilio, pero aún vivieron bajo el dominio extranjero y en condiciones muy difíciles.
Este es el grupo anterior, el que yo le hablé a la lámina anterior, ¿verdad? Que fueron aquellos que quedaron en Judá y que no fueron llevados al exilio, sino que quedaron como en el país, por así decirlo. Pero quedaron en un país dominado por los extranjeros y además en ruina, porque estaba todo destruido, ¿verdad? Entonces vivieron en condiciones, seguramente en condiciones muy difíciles, ¿cierto? Entonces tenemos dos grupitos, este que está acá y este que está acá, que podrían ser ambos representados como el remanente y que dentro del contexto de este versículo de Ezequiel son aquellos que se lo ató en la falda, ¿verdad? ¿Ok? Este que está acá, que se lo ató en la falda, que fueron el remanente. Y uno podría decir, oye, pero también los quemó. O sea, los quemó a algunos de ellos, no a todos, ¿verdad? Y eso simboliza que ellos, a pesar de que fueron preservados, vivieron en constante escrutinio, ¿verdad? Porque cuando se desviaban, Dios los destruía, ¿verdad? Y vivieron en condiciones difíciles también, ¿cierto? Entonces, eh, bueno, y los que regresaron del exilio a Babilonia representan a aquellos que, habiendo experimentado el exilio, fueron finalmente restaurados a su tierra natal, ¿ya? Ahora, este retorno desde Babilonia a Judá fue visto como una señal de la misericordia y de la fidelidad de Dios para con su pueblo, cumpliendo las promesas de restauración, porque habían promesas, ¿cierto?, de restauración, ¿ok? Eh, entonces, como yo les decía, los pocos cabellos atados a la orla del manto pueden representar a ambos grupos, ¿cierto? Pueden representar al remanente que quedó en Judá, ¿verdad? Que simbolizaba a aquellos que, aunque no llevados al exilio, enfrentaron adversidad y juicio continuo, y representa también, o podría representar, al remanente que regresó del exilio, ¿cierto? Que esto simboliza a aquellos que Dios preservó y eventualmente restauró su tierra, pero que también pasaron por purificación y pruebas, porque viviendo en el extranjero, bajo condiciones de esclavitud, usted va a pasar sí o sí por prueba y por purificación, ¿verdad? Por momentos difíciles, ¿ya? Los momentos difíciles, representados por el fuego, ¿cierto? Tienen el propósito de purificar, ¿verdad? La escritura dice que así como se purifica el oro, ¿verdad? Dios nos purifica a nosotros y el oro se purifica a fuego. Y el fuego representa la prueba, la adversidad. Y esa adversidad y esa prueba tiene el propósito de quitar de nosotros las cosas malas, ¿ya? ¿Ok? Eh, entonces, eh, para finalizar, a pesar de que el pueblo de Israel es responsable de su pecado y la consiguiente destrucción son consecuencia directa de su infidelidad y desobediencia, Dios siempre aparta un remanente que es preservado por la misericordia de Dios para esperanza y restauración futura, ¿ya? Este es como lo principal de estos versículos, ¿ya? De que a pesar de que Dios llevó juicio sobre ellos, pero igual dejó un poco de gente, no los destruyó a todos, ¿verdad? Igual dejó un remanente, ¿ok? Entonces, es lo que básicamente habla el Salmo 103, versículo 8 al 11, donde dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo, ¿cierto? Es una característica de Dios que se ve representada acá. Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, ¿verdad? Esto también es otra característica, ¿ok? Porque si Dios hubiera pagado conforme a los pecados del pueblo, no debió quedado ninguno vivo, ¿verdad? Pero igual dejó algunos vivos, ¿cierto? Dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, ¿verdad? Y finalmente tenemos esta escritura que está en Romanos 11, 22, 24, que dice, que nos habla también de esta característica de Dios, ¿verdad? Dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Dice, y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? ¿Verdad? ¿De qué habla esta escritura? No sé si ustedes la conocen, pero esta escritura habla de los olivos, ¿ya? Del olivo natural y del olivo silvestre. El olivo natural viene representando al pueblo judío, ¿ya? Y el olivo silvestre representa a los gentiles. Y esta escritura nos enseña de que de estos dos olivos, de, que nosotros, que éramos gentiles, éramos un olivo silvestre y que Dios nos tomó algunas ramas, ¿verdad? Del olivo silvestre las tomó
y la injertó en el olivo natural, ¿verdad? Contra la naturaleza. Aquí dice, eh, contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿verdad? Pero, ¿por qué fuimos injertados en el buen olivo? Por creer, por la fe, por la misericordia, por la bondad de Dios, ¿ya? Pero aquellos que eran parte del olivo natural y que no creyeron, fueron quitados, fueron cortados del olivo natural, ¿verdad? ¿Ok? ¿Y quiénes son ellos? Fueron aquellos judíos que no creyeron en el Mesías, ¿verdad? Y que aún no creen en el Mesías, ¿cierto? Ellos fueron cortados del olivo, ¿ok? Que era su olivo, era el olivo al cual ellos pertenecían, pero fueron cortados. El mensaje principal que está diciendo acá, está diciendo que, mira, fíjate que en la bondad y en la severidad de Dios, ¿ya? Porque son dos cosas que tiene Dios, bondad y severidad, ¿verdad? La severidad para con los que cayeron, ¿ya? Pero la bondad para contigo, dice. Pero tú tienes que permanecer en esa bondad, dice el apóstol, porque si Dios cortó a las ramas naturales por desobediente, a ti también te va a cortar si tú también eres desobediente, porque si no perdonó a las ramas naturales, tampoco te va a perdonar a ti, dice Pablo, ¿ya? Y dice, y aún ellos, o sea, las ramas naturales, ¿cierto? Que cortaron, que son los judíos, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlo a injertar. O sea que los judíos, ¿verdad? Que no creen en el Mesías, si en algún punto llegan a creer en el Mesías, de vuelta van a ser injertados en el olivo, porque Dios es poderoso para hacerlo, ¿verdad? Entonces, eso nos quiere decir esta escritura. Entonces, esto nos quiere decir de que Dios, en su misericordia, ¿verdad? Que tiene bondad y severidad, y que muchas veces aquellos que han sido castigados y ha caído juicio sobre ellos son cortados, pero si ellos se arrepienten, pueden volver a ser injertados, ¿verdad? En el olivo que representa el árbol de Dios, por así decirlo, ¿verdad? Eso. Entonces, bueno, la próxima clase vamos a estudiar de los versículos 5 al 10, ¿ya? Y vamos a seguir con este estudio de Ezequiel. Así que espero, hermanos, de que haya sido de bendición. Gracias por su atención, por el tiempo y espero que hayan podido aprender algo el día de hoy. Así que los dejo. Amén, hermano.